Hoy chicos que vienen a entrenar con una lágrima, con el dolor de escuchar a su hijo decirle: papá, no quiero que vayas más o que juegues más a la pelota. Estos barbajanes de Querétaro no es la primera vez. No había policías dentro del estadio. Nos quisieron atacar y nos protegió el portero de Gallos. Me parece que esto ya pasó en otras latitudes y como que el mensaje no nos queda claro. Uno está avergonzado de esto sin ser un protagonista de esta violencia. Una de las preguntas que se hace es: ¿debe desafiliarse al Querétaro? Ese temor no ni se asemeja a que estén amenazando de muerte o algo a tu familia. Nos hacen creer de que el fútbol es debido a muerte y el fútbol es, como se dice, lo más importante de lo menos importante. Las barras visitantes a partir de hoy ya no van a poder ir a los estadios. Poner puntos en las is de una sola vez, sin tanto comité y sin tanta payasada. No basta con vetar al estadio, no basta con sancionar al equipo, va más allá. Sea cual sea la decisión que se tome, esto sea un parteaguas para que no vuelva a suceder un hecho así. Esto es Ahora o Nunca. Bienvenidos, aquí estamos con Hércules Gómez, como todos los días, Mauricio Pedrosa. En un instante vendrá David Faitelson a unirse con nosotros al programa, Pilar Pérez más adelante. Vamos a tener el testimonio de Emanuel Macías, un reportero en Querétaro que estuvo en el terreno de juego mientras se desarrolló todo lo que nos ha sembrado en el último fin de semana. Antes de arrancar, te saludo, Hércules. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, bajo las circunstancias, bien, de este lado, ¿no? Consternado con las imágenes que vimos en el fin de semana. Cada minuto que pasaba, cada vez que refrescaba lo que era el timeline en redes sociales y veíamos videos, imágenes, testimonios, sin palabras. Me parte el alma ver lo que ha tenido que sufrir tanta gente por los actos de unos delincuentes. Correcto. Muchas veces hemos empezado este programa y a mí me toca empezarlo simplemente por tener el papel junto con Hércules de conductores de Ahora o Nunca. Y recientemente, un par de ocasiones tenemos que decir, nos cuesta trabajo tener que venir a hacer nuestro trabajo, que es hablar de deportes, porque en el mundo hay cosas que pasan, que sacuden a la sociedad. Y muchas veces nosotros, a los que nos dedicamos en deportes, tenemos esa válvula de escape, escaparnos de la crueldad, de la realidad, del día a día de muchas personas. Y es todavía más difícil cuando esa crueldad, cuando esa violencia azota nuestra propia realidad profesional, que es el mundo del deporte. Pero eso no quiere decir que no vamos a estar de frente con ustedes para hablar de lo que ha pasado, para poner en contexto lo que ha sucedido en Querétaro y tratar de hacer preguntas, encontrar respuestas que tengan como consecuencia la más importante de todas, que esto no vuelva a pasar. Vamos a comenzar de esta manera, Hércules. Adolfo Ríos, en su calidad de director deportivo, con Marcelino Fernández del Castillo, nuestro compañero de ESPN, para tratar de entender por qué pasó lo que pasó y qué tiene que pasar a raíz de los acontecimientos del sábado pasado. ¿Cómo está hoy la situación de lo ocurrido el sábado en el Estadio Corregidora? Mira, Marcelino, un gusto saludarte. Estamos muy afligidos, muy indignados con todo lo que ha pasado. Ciertamente, con todo lo que desde el día sábado al día de hoy sí se han aclarado algunas cosas que de alguna manera nos empieza a dar una luz en esta terrible oscuridad. No hay registrado un solo deceso en esta tragedia que sucedió el sábado. Y eso, por supuesto, gracias a Dios, que hasta el día de hoy no hay esa situación. Yo sé que las redes de repente se han encargado de meter alguna información equivocada en ese sentido. Si hay alguna cuestión que tenga que decirse, vamos a decir la verdad. Lo que conocemos en este momento, después de estar en el hospital,
¿Tienen registro ustedes de sus grupos de animación, de sus barras, de sus porras? Mira, es una situación que tiene que cambiar, porque si bien es cierto, nosotros no regalamos ningún boleto a las barras, y si alguien en un momento dado puede estar diciendo lo contrario, acá están los números en la oficina, que todo lo que representa la venta de boletos, y no se regalan boletos, no hay acuerdos con nadie. En la situación de identidad, cualquiera puede comprar un boleto. Entonces, sí son de las cosas que tiene que trabajarse. El tema del riesgo que corre la franquicia. Mira, en ese sentido, Marcelino, yo no quisiera anticiparme a nada. Las cosas va a pasar lo que tiene que pasar. Y en esa intención, repito, estamos tranquilos de saber que los dueños que están en un tema deportivo y que no están exentos de una situación como la que se vivió acá, porque ya ha pasado, y por supuesto que no se lo deseamos a nadie, y tenemos que tomar las medidas para que jamás vuelva a pasar. Los dueños tienen que saber lo que representa ser dueño de un equipo. Y el ser de un equipo no determina que seas víctima de una situación en la que dé la razón a los delincuentes por lo que hicieron. Porque si en un momento dado lo hicieron acá, lo pueden hacer en cualquier lado. Y entonces se estaría acabando el fútbol. Creo que acá la situación va por sanciones ejemplares, por supuesto que sí. Pero repito, esta situación no tiene nada que ver con los jugadores. Bueno, son las palabras de Adolfo Ríos. Creo que esa última parte de la respuesta a Marcelino Fernández del Castillo es dramática, porque lo que da a entender Adolfo Ríos es que eso mismo que pasó en la cancha de la Corregidora puede pasar en otras canchas del fútbol mexicano. Vamos a seguir escuchando más voces. Le damos la bienvenida a David Faitelson con nosotros en Ahora o Nunca. Bienvenido, David. Siempre te agradecemos el tiempo y sabes que nos gusta divertirnos contigo en el programa. Hoy divertirse es lo más lejano que podemos hacer. Queremos poner en contexto. Y yo lo que quiero saber de ti, con la experiencia que tienes, los años que has visto fútbol mexicano, ¿te imaginaste que esto algún día iba a pasar, David? ¿Que íbamos a llegar a este extremo? Sí, totalmente, Mauricio. Hércules, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Sí, porque veíamos cómo el clima de tensión en las tribunas de los estadios en México crecía y crecía y crecía. Yo en la década de los 70s, 80 iba de la mano de mi padre los domingos al fútbol y encontrábamos un ambiente totalmente familiar. El famoso Ziquitibum, las cornetas, y era una diversión donde nos podíamos sentar aficionados con diferentes camisetas de cada equipo a disfrutar el espectáculo. Se fue deteriorando, pero Mauricio, yo no le echaría la culpa a la sociedad, no le echaría la culpa a que la violencia llegó de las calles al estadio. Yo creo que el fútbol ha tenido sus oportunidades para frenar y prevenir esa violencia y no lo quiso hacer. Ahora mismo estaba escuchando una entrevista con Gerardo Lisiaga, que fue diputado federal. Tú lo conoces muy bien, Mauricio. Hércules, sí. Fue además un periodista de Televisa. Y él decía que en el 2014 le propuso a los dueños de equipos credencializar a las barras, invertir en seguridad, limitar la venta de alcohol. Y ellos le dijeron, la seguridad cuesta. La seguridad, tú hoy mismo, tú ves unos Juegos Olímpicos o un Mundial de Fútbol, la seguridad es lo que más cuesta. Más que hacer un escenario para natación o para voleibol o para fútbol, cuesta la seguridad. Entonces dijeron los dueños de equipos en aquel momento, en 2014, no, pero eso lo va a pagar el gobierno, ¿verdad? Eso lo van a pagar de los impuestos los mexicanos. Le dijeron, no, lo tienen que pagar ustedes porque es una industria privada. Y no quisieron hacerlo. Increíble. Hércules, déjame hacerte esta pregunta a ti, porque va de la mano lo que le preguntaba a David, si visualizaba que este día podía llegar a pasar, porque creo que todos en nuestra mente sabíamos que esto podía pasar, pero tal vez lo negábamos, no lo queríamos admitir, que podíamos llegar a este extremo. Esto lo tenemos que tomar, Hércules, como un caso que pasó una vez y se salió de las manos, o el fútbol mexicano tiene que estar muy alerta para que no pase lo que dijo Adolfo Ríos, que si esto pasó en Querétaro puede pasar en otra cancha también, Hércules. ¿Otra vez? No es la primera vez que hemos visto
entre barras que se peleen. No la primera vez que hemos visto actos de violencia. Últimamente en el fútbol mexicano, un aficionado ha ingresado una pistola a un palco. Aficionados han encarado futbolistas, han dibujado cabezas de futbolistas en hieleras. En el lado femenil, jugadoras amenazadas a muerte por aficionados. Cada vez que algo pasa, siempre el famoso, tenemos que poner un fin a esto porque puede llegar a algo. Bueno, ya llegamos a ese algo, ya llegamos a ese punto. No sé si estoy de acuerdo con David en que esto no viene de las calles, pero eso no es lo importante. Llegó al estadio y tiene David toda la razón del mundo. La seguridad es lo importante. Y si no podemos asegurar eso. Sí, yo tengo un gran temor, antes de escuchar al gobernador de Querétaro, tengo un gran temor que tiene que ver con declaraciones del gobernador de Jalisco, lo vamos a escuchar del gobernador de Querétaro, y es el crimen organizado en México es uno de los grandes cánceres de la sociedad. Y me pregunto si lo que vivimos el sábado fue producto de un acto del crimen organizado que ha penetrado al fútbol y no solamente grupos de barristas que se pelearon porque tenían la camiseta contraria. Vamos a escuchar al gobernador de Querétaro y con David y con Hércules vamos a tratar de analizar también las consecuencias que debería tener lo que pasó el sábado en la Corregidora. Pues muchas interrogantes sobre si había muertos o no. Pues decirles que yo no tengo por qué ocultar nada, pues si hay algo, ¿no? Y lo que primero que hice fue ir a ver qué es lo que estaba sucediendo, a ver a los lastimados. Te puedo dar el reporte que hay 26 lesionados, de los cuales ya se dieron de alta 20, que están ya fuera de peligro. Muchos de ellos ya los acompañamos a la caseta que está de aquí a Querétaro, en Guanajuato, donde el gobernador de Jalisco ya mandó personal de seguridad para que los acompañaran. También aquí un agradecimiento al gobernador de Jalisco, que hemos estado en constante comunicación. Al ver tanta presión de que sí había muertos, porque aparte cuando ves las imágenes, pues tú crees que ya están muertos, ¿no? Porque se vean inertes. Entonces, ellos están súper bien ubicados, identificados, sabemos esas personas quiénes son y que están en el Hospital General. Y entonces hice una rueda de prensa, puse un número a consideración de las personas, que si alguien tiene algún fallecido, que nos diga, si alguien tiene una persona desaparecida. Y el corte hasta la fecha, ese número son 20 llamadas recibidas, 15 fueron de periodistas, una que fue reportando a presuntos agresores, una persona habló diciendo que habían desaparecido y colgó, es decir, que no hay ninguna, y 2 personas ofrecieron evidencia de agresores, lo cual se tomó en cuenta y se los agradecemos mucho. Hasta ahora estas son algunas de las medidas tomadas por la Liga MX, un veto indefinido al Estadio Corregidora y la prohibición para que barras visitantes viajen a otros estadios. Les voy a hacer la misma pregunta a los dos, primero contigo, David. ¿Qué medidas debe tomar el fútbol mexicano para que esto no vuelva a pasar? Bueno, yo creo que primero acabar con las barras, exterminar a las barras, no las necesita el fútbol mexicano. Las barras se le han ido de las manos y, como tú bien dices hace un instante, se han introducido en ellas, se han enquistado en ellas miembros de la delincuencia organizada, de problemas graves que tiene el México como país en las calles, pero no tiene nada que hacer en un campo de fútbol. Yo desaparecía las barras y también obligaba a los clubes a pasar por un protocolo muy severo de seguridad, a invertir en seguridad. La seguridad no te la va a dar el gobierno. Papá gobierno no te la va a dar. Yo no aceptaría que con los impuestos que yo pago como mexicano realmente se destinaran para la seguridad de un evento privado. Así como está el cine, en el cine se encarga el cine, en la plaza comercial se encarga la plaza comercial, la seguridad es responsabilidad del fútbol mexicano. Yo creo en ese tipo de resoluciones y de una vez te lo digo, Mauricio y Hércules, estoy totalmente en contra de una desafiliación de Gallos Blancos. Bueno, pronto vamos a tocar eso. Lo primero, estoy totalmente de acuerdo con David. Eliminar las barras es una práctica que ha dado muy poco al fútbol mexicano. Y nada de este reglamento interno de grupos de animación o porras oficialmente reconocidos, como Fan ID para las barras, no. Todas. Locales, de visitante, lo que ustedes quieran, no pueden ingresar. Un tipo de Fan ID
sería algo bastante prudente en lo que es el fútbol mexicano. Hay una recomendación en el fútbol mexicano de seguridad, un tema que David habló hace poco de seguridad. Recomiendan que para cada 100 aficionados existen 2 oficiales de seguridad. Recomiendan, no es ley, no es regla, es recomendación. Yo no soy experto en seguridad, pero 2 contra 100 se me hace un poco absurdo. No sé quién puede controlar eso. En un estadio que tiene capacidad por más de 35,000 aficionados, detectores de metal afuera, etcétera, etcétera. Podemos estar aquí 1000 horas hablando de qué se puede ser mejor. Pero tenemos Control que de empezar con algo. alcohol, consumo de alcohol. Sí. Sí, esto nos... Ojo, que ya llegan animados. Es un deporte 90 minutos también. Sí. No es como el base que puede estar ahí unas 5 horas. No, y ojalá solamente llegaran con alcohol, ¿eh? Ojalá. Ojalá, exactamente. Está el vivo ejemplo de lo que pasó en Inglaterra. Inglaterra tenía un problema severo de hooligans y tuvo que tomar medidas extremas para erradicarlos. Nada más antes de irnos a la pausa, yo lo puse hace un momento en mis redes sociales porque tocó el tema David y quiero que lo toquemos rápido antes de irnos a la pausa. Yo sí creo que la desafiliación es necesaria porque ha demostrado Querétaro que no tiene la capacidad de control de un partido de primera división. Esa es mi opinión. Hércules, la tuya y después rematemos por qué David cree que la desafiliación no es la decisión correcta. Hércules. Estoy de acuerdo contigo. Y muchos dicen, y los futbolistas femeninos, masculinos, sub-20, sub-17, que la liga se encargue de eso, con el depósito del equipo, con los fondos que tienen para un caso así. Como cualquier otro oficio, si se va tu empleador, vas a buscar otro lado. Y pido que Manuel Valverde, Gabriel Solares, Alfonso y Javier Soea y Greg Taylor, el empresario americano, no sean ligados jamás en el fútbol mexicano. David, ¿por qué crees que la desafiliación no es la solución? Porque yo creo que el fútbol en Querétaro es mucho más que una barra de desadaptados, violentos, asesinos, porque no hay otra forma de llamarles. El fútbol en Querétaro es más que eso, porque son más buenos hay más aficionados buenos que malos en el fútbol de Querétaro y se les perjudica a ellos y porque creo que acabas con fuentes de trabajo de futbolistas, de empleados correlacionados con lo que es la industria del fútbol, en el estadio, alrededor de ella. Yo creo que hay que poner una sanción muy dura a Querétaro, jugar fuera de su estadio un año por lo menos. Y sí, estoy de acuerdo con Hércules, decirle a esos dueños del equipo, socios, tienen 6 meses para vender al equipo. Si en 6 meses no lo venden, la federación tiene la franquicia y la puede subastar a alguien que en realidad pueda sacar mucho mejor adelante la empresa de Querétaro. ¿Ya alguna vez fue desafiliado un club en Querétaro por vínculos con el narcotráfico? ¿Alguna vez ya le pasó a esa misma plaza? David, gracias como siempre, te mandamos un abrazo y ojalá que la próxima vez que hablemos contigo sea para cosas de los que nos gusta platicar realmente, pero no podemos dejar de tocar este tema. Gracias, David. Hoy hay un plantel sensible, un plantel con temor, con amenazas, cuando el plantel realmente no estuvo involucrado en ningún acto de violencia ni incitando a que pasaran estas cosas. El marco estaba espectacular, todos estaban disfrutando lo que estaba pasando en la cancha. Hoy chicos que vienen a entrenar con una lágrima, con el dolor de escuchar a su hijo decirle: papá, no quiero que vayas más o que juegues más a la pelota. Eso es terrible. Perdón. Hernán Cristante, en un momento muy emotivo, desde el ángulo del jugador, tú estuviste en vestidores, claramente nunca pasaste por algo así, creo que no, pero tú puedes empatizar con el futbolista. ¿Cómo te imaginas que está tomándolo, asimilándolo el jugador de Querétaro, el jugador de Atlas, después de lo que tuvo que vivir el sábado pasado? No lo sé, Mau. Imposible. Imposible ponerme en los zapatos de esos futbolistas. Me imagino que jugador de Querétaro, saber que están atacando tu afición y pensar que tal vez tienes un familiar, un ser querido en la tribuna, debe ser algo difícil, ¿no? Y luego ver las imágenes, porque seguramente todos están en su vestuario con las redes sociales y pueden ver exactamente lo que está pasando afuera de donde está el vestuario. Debe ser un sentimiento muy feo. Las amenazas pueden ser muy feas, pero créeme que como futbolistas uno recibe varias de esas.
de Querétaro, de qué va a pasar con tu bienestar, tu trabajo, tu futuro, todo eso. Lo más cercano que me ha tocado vivir algo así, lo más cercano de sentirme que estaba en peligro, ni fue peligro, fue un día perdimos 4-1 contra Pumas en CU, cuando yo jugaba en Puebla. Y teníamos que tomar una ruta diferente, porque la barra nos estaba esperando para apedrear lo que era el camión. Y nos ganaron por 4 goles. O sea, imagínate, era lo más peligro que yo he sentido dentro de una cancha o por el fútbol con un equipo. Difícil. Sí. Vamos a darle la bienvenida a Emanuel Macías, compañero, colega, reportero de W Radio, que estaba en el terreno de juego, estaba haciendo el trabajo de reportero de cancha durante el partido. Bienvenido, Emanuel. Lo primero que te quiero preguntar es esto: ¿en qué momento te diste cuenta que esta no era una bronca tradicional, y perdón por usar el concepto, una bronca común entre aficionados en un estadio de fútbol, y que era algo diferente que nunca habíamos visto? Bienvenido. Hola Mau, Hércules, un saludo acá desde Querétaro. Y bueno, la verdad es que durante todo el primer tiempo las cosas se desarrollaron normal. O sea, no habían cánticos por parte de las dos barras, pero como tú dijiste, lo normal entre las barras, ¿no? Ya fue en el segundo tiempo cuando al minuto 60, que parecía todo sincronizado, al minuto 60, 64 por ahí, yo empiezo a ver que del lado de la Resistencia, que es la porra de la barra de Gallos, empiezan a pelearse, parecía entre ellos. Yo volteo, en ese momento me puse alerta, hago una panorámica al estadio y veo otros conatos de bronca. En el otro lado, en la grada sur, y también otros sectores ahí pequeños, y ahí es donde yo dije, esto ya no está bien, esto ya no es normal, porque además no se hacía por detener esos conatos, esos pequeños conatos de bronca, no se hacía nada por detenerlos, que fue algo que a mí me sacó mucho de onda. Y allí es donde yo en la transmisión, en la estación de radio, les digo, esto está a punto de salirse de control. Y segundos después, veo cómo ya gente se empieza a bajar de las gradas hacia la cancha y colocarse en las esquinas, en los tiros de esquina. Y en principio todo parecía, y yo creo que sí, así era, que eran personas que estaban huyendo de las broncas, ¿no? Que estaban tratando de protegerse dentro del campo, y yo creo que ese momento fue donde estas personas que simplemente querían agredir vieron la oportunidad, y ahí fue cuando empezó la invasión por parte de las dos barras, ¿no? Y bueno, ya todo lo demás que vivimos, pero así fue como inició, donde yo me doy cuenta que esto no estaba bien. Emma, gracias por estar con nosotros. ¿Te sentiste en peligro? Por un momento sí, Hércules, porque yo estaba al lado derecho de la banca de Gallos, ahí muy cerca de Hernán Cristante, de todos ellos, y cuando empieza todo y empiezan a meterse las familias del Atlas, los jugadores los apoyaron para meterlos al túnel. Tú pasaste varias veces por ese túnel y es estrecho. Entonces yo cuando ya veo a mucha gente ahí, dije, pues no me voy a meter ahí porque también puede llegar a ser peligroso. Y tampoco me iba a las tribunas. Un utilero de Gallos me dijo, si quieres te saco aquí por la zona azul, que es una parte ahí de la grada. Y intenté irme y vi que se empezaron a empujar. Me regresé, opté por quedarme en la cancha. La verdad, estaba ahí cuidándome junto con otro colega de otro canal. Nos estábamos cuidando ahí entre los dos. Y cuando veo a la directiva de Gallos ingresar, vi a Adolfo Ríos y a Gabriel Solares, la verdad me les pegué. Me les pegué, Hércules, a ellos dos, porque la verdad pensé, si a ellos no les hace nada, estoy en buen lugar, ¿no? Entonces ahí me quedé con ellos y me tocó escuchar pues todo lo que les comentaban. Adolfo Ríos también, ustedes lo pueden ver en los videos, ¿no? Hasta dónde se metió. Sí. Este tema lo quiero tocar con mucha delicadeza, pero creo que no haría mi trabajo y no haríamos nuestro trabajo si no te hago la pregunta. El reporte oficial, y es el que tenemos que creer, es de 0 muertos. 0 muertos. Después de lo que tú viste, puedes, y esto lo digo en un modo más figurativo, ¿puedes creer que no hubo muertos después de que vimos lo que vimos, Emanuel? Sí, mira, son dos momentos respecto a esa pregunta. Esa mañana, ayer, sí parecía increíble por lo que uno vio, ¿no? Por los videos que circulaban en redes de gente inconsciente, charcos de sangre, y por lo que uno vivió ahí en la cancha, parecía complicado. Pero bueno, todo el día de ayer estuve por momentos en el Hospital General, que es donde estaban los
heridos, que ahorita me parece que solo quedan 4 heridos ahí en el hospital y todos los demás han sido dados de alta. Y lo que empecé a contrastar es que empezaron a subir videos de testimonios de familiares o de amigos diciendo que habían fallecido personas. Y ya hoy por la tarde, ya más tranquilo todo el ambiente, también nosotros más tranquilos después de todo lo que pasó, se ha contrastado que de los aficionados que decían que había perdido la vida, son varios de los que están en el hospital vivos. Entonces ahí es donde empieza también a creerse un poco más la versión oficial. Hasta el momento en Querétaro, te puedo asegurar, no hay algún reclamo o alguna denuncia de algún familiar argumentando que alguien haya perdido la vida. Emma, Adolfo Ríos ha dicho que bajo su entendimiento hubo cerca de 600 oficiales de seguridad contratada para el partido. De lo que pudiste ver tú, ¿cómo era el tema de seguridad? Mira, Hércules, uno como, además de estar cubriendo ahí los partidos, pues conoce el contexto, ¿no? Aficionado desde hace muchos años del equipo. Sabíamos todos que era un partido de altísimo riesgo. Sí vi elementos, estos 600 que menciona, había seguridad privada, policía municipal y policía estatal. Y estoy seguro que falló el protocolo. Me decía ahí Gabo Solares, ahí, pues es que la verdad, los policías estaban afuera, quizás esperando que los enfrentamientos fueran al término del partido y a las afueras del estadio. Entonces yo creo que por eso no había muchos elementos al interior. Pues es un gran contexto el que nos dibujas. Esta es la imagen de Adolfo Ríos justamente bajando de su palco. Una persona en ese video le dice, no bajes por cómo estaba caliente el asunto. Hay que reconocerle a Adolfo Ríos que en su calidad de representante del club estuvo donde no sé si tenía que estar, pero por lo menos trató de ayudar. Y tú me decías que lo viste incluso con las manos ensangrentadas, ¿no? Emma, nos quedan 15 segundos. Sí, yo cuando me lo topo en la cancha, lo veo con las manos en sangre y dije, ¿qué te pasó? Ya me dijo que había defendido a un futbolista, ya le ayudé ahí con agua a quitarse toda la sangre, pero muy valiente y muy plausible lo que hizo Adolfo. Pues qué bueno que estás bien. Tu trabajo de reportero ha sido impecable. Felicidades. Ojalá que dentro de poco podamos seguir hablando contigo otra vez. Será para ahondar en este tema o algunos mejores. Emanuel, gracias. Gracias, Mau. Gracias, Hércules. Un abrazo. Hasta allá, hasta Los Ángeles. El fútbol mexicano tiene un historial muy desafortunado de muchos incidentes. También la barra de Querétaro se ve involucrado en este problema en la cancha del Atlético de San Luis. Ambas barras propiciaron este enfrentamiento en el que también hubo invasión de gente, que luego también a veces perdemos esa perspectiva. La gente inocente, Hércules. Sí, donde más se debe sentir seguro, donde más puede tener un escape mínimo de 90 minutos de lo que puede estar sufriendo como país o en su día a día, y ya ni eso. Exactamente. Alertas han existido muchas. Avisos hemos tenido a lo largo de los años. Antes de un clásico regio, se cerró una avenida completa, la cerraron los barristas para enfrentarse afuera. De hecho, ni siquiera estaban tan cerca del estadio todavía. Y mira, la policía tuvo que salir esa vez, ¿te acuerdas? Del estadio. Sí, sí me acuerdo, 2018, ¿no? 18. Sí. 2018. No, exactamente. Increíble. Me acuerdo bastante bien de esto y, insisto, tenemos que eliminar las barras. Eso es. Por eso el tema de decir solamente las barras visitantes no lo resuelve. Atlas Chivas, 2015, estadio lleno, el Estadio Jalisco. En aquella ocasión incluso se advirtió, fue la primera vez que se pretendió eliminar las barras visitantes. Otra invasión al terreno de juego de gente escapando de la violencia. La Liga Mexicana sabe que estas cosas pasan y no tomaron medidas. Si no mal recuerdo, en este evento fue peor afuera de lo que fue el estadio. Exactamente. Entre las dos barras y sí, creo que esta de una de las más fuertes. Sí, muchos heridos, dejó detenidos, al momento 0 detenidos por los hechos que sucedieron en Querétaro el fin de semana. 0 detenidos. Y que es una bronca que también involucró a los Tigres contra la afición del Atlético de San Luis en un partido de Copa que después había generado todo esto por la famosa invasión Tigre un año antes. ¿Te acuerdas que cuando la afición de los Tigres hizo la invasión al Alfonso Lastras, se citaron las barras para pegarse y esto pasó? En un juego de Copa, hazme el favor. En un juego de Copa. No puede ser, la verdad. Y la violencia muchas veces obviamos
que genera y se comienza en varios lados. Esto fue en un partido de liguilla, Cruz Azul, Morelia. Una persona ingresó al terreno de juego. Jiménez. El Chaco Jiménez lo golpeó. José de Jesús Corona después agredió con un cabezazo al preparador físico del Morelia. Eso lo dejó, le costó otras ausencias de selección nacional. Pero la violencia la tenemos que erradicar de todos lados, Hércules. De todos lados. Todos lados. No basta con intentar eliminarlo de nuestro día a día, sin lo que debe ser un escape. Ahí lo encontramos. Es donde la gente se debe sentir más segura. Hay una reunión del comité disciplinario, reunión emergente de dueños para saber si al final del día procede la desafiliación del Club Querétaro. Sí, hay dos ángulos para este tema. La gente que pierde su trabajo, pero también la incapacidad que demostró el club para poder tener un partido de primera división en su estadio. Y muchas veces decimos, hasta que no haya un muerto van a cambiar las cosas. Estamos muy sobrepasados en ese tema. ¿No? Es que la verdad me quedo sin palabras, Mau. No puedo, me encantaría hablar del deporte, de fútbol, de una tontería que pasó en redes que nos hace reír, pero no, sí. Estamos hablando de vida y muerte en un estadio de fútbol. Bueno, vamos a darle la vuelta un poco a cosas que han pasado alrededor del mundo. Estas son imágenes del entrenamiento del Paris Saint-Germain y una lesión que podría alejar a Kylian Mbappé para la vuelta de los octavos de final de la Champions contra el Real Madrid. El Paris Saint-Germain lleva ventaja de 1-0. A Mbappé lo reservaron de arranque del partido que perdió, por cierto, contra el Niza del Paris Saint-Germain. Pero atención con Mbappé, él fue básicamente el único que jugó bien para el PSG. Sí, fue sin duda el mejor jugador, aunque tú y varios otros dicen que era, o que fue Messi, que Messi dio un gran partido. Fue Mbappé. Ya me acordé. Es un pisotón. Es un pisotón normal. Ojalá y no sea de más, pero yo creo que nomás es precaución y lo están cuidando y va a aparecer y va a jugar, pero ese tipo de jugada completamente futbolera sucede todo el día. No, totalmente, pues fue en el entrenamiento, no hubo mala leche. Ahora, como alguien que sufrió una plancha recientemente muy similar en un partido de fútbol y que estuvo fuera de las canchas por 3 semanas, si no es bien vigilada esa lesión, cuidado, porque aparte todos queremos ver esto, Hércules, todos queremos ver a Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu por el morbo que acarrea saber si va a jugar o no en el Real Madrid la próxima temporada. ¿Estás comparando con Kylian Mbappé y la lesión de Kylian Mbappé y lo que tiene de tratamiento Kylian Mbappé a su alrededor en PSG y lo que tienes tú aquí en Los Ángeles? En un ejercicio de periodismo, una experiencia similar que acabó la habilidad de recuperarse de Kylian Mbappé, que es un profesional total, a tu habilidad de... ¿Qué hiciste después? Te recuerdo que acabo de correr un medio maratón. O sea, en términos de habilidades físicas, sí te cuidas, ¿no? Bueno. Pero no podía patear un balón porque me hicieron... Te mandé la foto. Normalmente no le puedes patear un balón. Normalmente no le puedes dar una... Bien aplicada. Regresemos a temas un poco serios. Tú tuviste la gran idea de que usáramos el mismo mensaje que portó Edson Álvarez. Déjame decir esto. Creo que podemos pensar lo que querramos como jugadores, pero este tipo de detalles de Edson Álvarez te habla de que tienen la conciencia de persona, de representante del fútbol mexicano en el mundo, en el lugar correcto. Me dio mucho orgullo, Hércules, ver a Edson con ese gesto. Miles de millas de donde sucedió estos actos deplorables y ves el tipo de persona que es Edson, usando su plataforma, no solamente el único, muchos otros, Héctor Herrera también envió un mensaje. Héctor Herrera completó otra vez 90 minutos, cometió un error que representó gol. Guardado se fue lesionado al minuto 10 y Lainez regresó a la banca. Buenas noticias. Pero HH otra vez 90 minutos en la victoria del Atlético. ¿Victoria? Sí. Empate. Ganaron bien. Ganaron 3-1. Ganaron 3-1 al Betis. Sí, ¿sí ganaron? Y jugó bien. El segundo tiempo dio un gran partido Héctor Herrera. Gran partido. Ok, ahora entiendo. Está bien. Héctor Herrera es un crack. Cometió un error. ¿Quieren? El productor lo está matando. Y me preocupó la lesión de Andrés Guardado. Arrancó como lateral izquierdo ante las ausencias del Betis.
¿Cuánto nos perdemos sin el Andrés Guardado de la gente? Porque es una lesión muscular que ya ha tenido algunas otras ocasiones, Andrés. Desafortunadamente no sé si los aficionados de Andrés, pero pierde mucho más el Betis que la selección mexicana. En Betis sí es un jugador importante, en la selección mexicana, por lo que representa, tiene importancia, pero creo que de repente perjudican el sistema de juego, en cómo pueden jugar, en el dinamismo de lo que puede tener el medio campo con Andrés Guardado. Entonces no creo que es una gran pérdida para la selección mexicana, pero sin duda para Betis. En 10 días más o menos sale la convocatoria del Tata Martino para esta fecha FIFA, partidos de clasificación mundialista, y ya sabemos que Andrés Guardado es uno de los recurrentes. Otro de los recurrentes es el Chucky, se lesionó con la selección, tuvo un problema de clavícula y por fin regresó con el Napoli, ya jugó 10 minutos, perdió el Napoli contra el Milan y perdió el liderato del calcio, pero por lo menos es buena noticia verlo de regreso. Es buena noticia para la afición mexicana, para Tata Martino, no para Napoli, no para la gente de Napoli. Deben estar preguntándose, ¿para qué lo soltamos? Cada vez regresa lesionado. Eso sí. ¿O no? Eso sí, tienes toda la razón del mundo. Pero bueno, no seas así. Para Irving Lozano era necesario volver a sentirse importante, sentirse futbolista. Para el futbolista es necesario. No, de acuerdo. Pero fíjate cómo hablamos de dos jugadores que se lesionan recurrentemente. Estoy bien si estoy alarmado por Raúl Jiménez y que se ha ido a la banca en los últimos 2 partidos de Wolves. Sigue con una racha muy negativa de frente al arco. Estás bien en preocuparte. No solamente porque sigue con esa racha, no solamente porque ahora está en la banca, pero es un equipo que no anota goles. Están buscando pues esas opciones. Y si piensa que Raúl Jiménez es su número 9, el 9 habitual titular, el jugador que crea tantas oportunidades de gol, no puede ser esa solución, pues no es bueno. Sí, ese es el problema. O sea, más bien lo que nos está dando a entender el entrenador de Wolves es que uno de los problemas de la falta de gol del equipo es Raúl Jiménez. Y por eso lo mandó a la banca. Digo, también sin Raúl Jiménez sigue sin encontrar el gol. Wolves, que se había acercado a puestos europeos y ha vuelto a bajar otra vez a la media tabla de la Premier League. Quien dio un gran partido fue su muchacho, Christian Pulisic. Otra vez no nada más anotó, fue contra el Burnley, contexto. Asistencia, ¿no? Contexto, aquí. Fue contra el Burnley. ¿Qué te pareció, No hay juego Pulisic? fácil en la Premier. No hay juego fácil. Normal. Lo digo el bien. City tuvo un juego muy normal. fácil el fin de semana, ¿eh? ¿Cómo quedó el City? Barrió con el United, Ok. 4-1. Ok. Esto lo veo normal. Está jugando en su posición. La conexión que tiene con Kai Havertz y Mason Mount es de lo mejor de Chelsea. Y es lo mejor para Christian Pulisic. Creo que le ha dado relevancia en lo que es el equipo de Thomas Tuchel. Y mientras que siga así, va a seguir jugando. Y qué mejor manera de enfrentar las próximas eliminatorias que estando en forma. Ya no te he escuchado hablar mal de Thomas Tuchel. Tú que lo reventabas, te expresaste de una Están manera ganando. muy respetuosa del técnico del Chelsea. Ahora sí, de ganar pronto cura es otro todo. gran entrenador, ¿verdad? Nunca dije que era gran Muy bien, entrenador. muy bien. No, para nada. No. De hecho, no crees que es un gran entrenador. El ganador de la UEFA Champions League, Thomas Tuchel. Fantástico técnico.